momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto saludarles este jueves 8 de agosto. Hoy es 8 del 8 del 2024. Y es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes transmitiendo en vivo en este horario de 8 a 9 de la mañana a través de Radio La Voz de Colomba. Este es nuestro programa de Diálogos Ciudadanos número 58, lo cual también agradecemos de antemano el apoyo que la radio nos ha brindado durante 48 semanas ya, que son un poco más en tiempo, porque han habido algunas ocasiones que por algunos inconvenientes no se ha podido transmitir el programa, pero pues ya han salido 58 programas al aire, lo cual agradecemos tanto a la radio por el espacio, como también la sintonía de todas y todos ustedes que seguramente jueves a jueves están pendientes de este horario para poder escuchar el programa Diálogos Ciudadanos. Siempre Diálogos Ciudadanos tratando de llevarles a ustedes información veraz, objetiva y de actualidad. Hemos estado, pues, en el último mes, recordarán ustedes, en el mes de junio y julio, estuvimos dialogando sobre formas de violencia, según abogados, según médicos, según psicólogos. Finalmente vimos todo un poco más a fondo la ley BET, que es la de violencia sexual, explotación y trata de personas, que culminó con el 30 de julio, el Día Mundial en contra de la Trata, donde todas las instituciones públicas y muchas privadas también dedicaron el tiempo a prevenir un problema que es muy grave y que a través de redes sociales, a las niñas y a las adolescentes probablemente les convierte en más vulnerables, y pues así fue como avanzamos. La semana pasada, recordarán ustedes, transmitimos en vivo la inauguración del mes de la juventud. Este mes de agosto, el 12 de agosto, amigas y amigos, 12 de agosto es el Día de la Juventud. Es un día importante, no solo para celebrarlo, sino sobre todo para recordar que este grupo etario, que son las y los jóvenes, pues también tienen derechos, también tienen que hacerse un reconocimiento de su dignidad, y un país como este, que tanto les debe a toda la población, también le debe a las juventudes, pues entonces hace un lanzamiento, el Consejo Nacional de la Juventud, el CONJUVE, y ahí estuvimos presentes transmitiendo en vivo el discurso de Karin Herrera, la vicepresidenta, y también los discursos tanto del director general, Abraham Toll, como también de la directora ejecutiva, la compañera Huer. Así es que, amigas y amigos, hoy, como lo hemos advertido en algunos espacios, hoy queremos compartir antes de comenzar con el programa de hoy, que ya estamos adentro de él, queremos contarles que hay dos noticias importantes el día de hoy. Una que es casi de última hora, no sé, espero que sí recuerden ustedes quién es Luis Rabé, aparte que fue socio de Ángel González, el dueño de los canales de televisión 3, 7, 11, 13, además también de Radio Sonora y estas cadenas. Él es el guatemalteco, es familiar de Ángel González, el mexicano propietario de estos medios, y se ha hablado mucho, ¿verdad?, de cómo estos canales y esta radio pues siempre están a favor de la corrupción. No voy a decir del gobierno porque en los gobiernos pasados así era, pero ahora no. Entonces han estado siempre a favor de la corrupción. Luis Rabé fue diputado, fue presidente del Congreso, y como tal, en 2016-17, pues cometió algunos delitos con plazas fantasmas. En su calidad de presidente, creó más de 100 plazas, todas
pagadas a personas que no se presentaban a trabajar, y pues se inició un proceso penal en contra suya a través de cuando estaba la CICIG en Guatemala, y pues bueno, ya han pasado más de 8 años desde esa época y finalmente en el 2021 México informó que tenían a Luis Rabé capturado y que lo iban a mandar extraditado a Guatemala. Imaginan ustedes, han pasado 3 años hasta que finalmente se logró esta madrugada. Llegó a Guatemala Luis Rabé, y en estos momentos está en la torre de tribunales esperando escuchar cuáles son los delitos que se le están cargando o imputando, dicen los abogados. Así es que una primera noticia, amigas y amigos. ¿Qué esperamos? Pues, amigas y amigos, lo que esperamos es que las pruebas que en ese momento construyó tanto la FESI como la CICIG, pues sean pruebas de peso, que lo han de ser sin duda alguna. No iban a pedir la captura de él solo porque sí. Entonces seguramente hay pruebas de peso, pero ahora otra vez, ¿qué capacidad va a tener el Ministerio Público de defender la causa a favor del Estado y en contra de Luis Rabé? Pero la otra también es otra vez el tema de los tribunales. Y esto, amigas y amigos, nos lleva al programa de hace 15 días con Michelle Mendoza, en el que ustedes se recuerdan que conversamos sobre lo importante que es la elección de Cortes, que además, dicho sea de paso, sigue entrampada, no avanza y probablemente no va a avanzar. Pero ahora ustedes, amigas y amigos, pueden entender mejor, después de haber escuchado la entrevista con Michelle y hoy viendo el caso específico de Luis Rabé, qué importante es que la población se involucre, que la población exija que se nombre a magistradas y magistrados decentes, honrados y capaces. Porque ahora necesitamos una jueza, necesitamos unos fiscales del Ministerio Público que sean capaces de presentar las pruebas suficientes para que Luis Rabé, alguien que robó mucho dinero mientras fue presidente del Congreso y en otros espacios también, pero este caso específico se refiere a su cargo como presidente a través de plazas fantasma, pues sea condenado y vaya a prisión. ¿Qué podemos esperar? Probablemente todo lo contrario. Probablemente, como hemos visto en otros casos, hoy probablemente le den una medida sustitutiva o digan que las pruebas no son suficientes, pero creo que no lo van a decir todavía, lo van a ligar a proceso y entonces pues va a ir probablemente a su casa. Lo normal debería ser que fuera a un centro de privación de libertad, pero pues ya sabemos, o sea, no hay que ser pesimista, hay que seguir creyendo en las instituciones del Estado, en las instituciones públicas, y en ese sentido esperar que Luis Rabé continúe con el proceso y sea condenado por estos delitos que cometió. Esa es una primera noticia, amigas y amigos, que les quería compartir. Es actual, es reciente, es del día de hoy, 8 de agosto. Y la otra es que en unos momentos, también se recuerdan ustedes, no dialogamos con él por acá en esta ocasión, pero sí hemos dialogado en alguna ocasión con el diputado Raúl Barrera. Él era el diputado ponente de la iniciativa para aumentar a 16 años la edad del consentimiento para actos de violencia sexual en contra de adolescentes. Hoy se presentará la propuesta ante la dirección legislativa del Congreso y pues esperemos que avance. Aquí platicamos con el abogado, con la doctora, sobre qué pensaban de los 16 años. Y pues una de las conclusiones que recuerdo que nos decía la doctora Jennifer de la Clínica Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Sexual era que al subir la edad lo que puede pasar es que van a aumentar las denuncias, pero en realidad la protección a las niñas y adolescentes pues debería cumplirse protegiéndolas hasta su edad de ser mayores de edad, que sería hasta los 18 años. Pero bueno, esas son las noticias del día de hoy, amigas y amigos. Queríamos compartirlas con ustedes porque son noticias del día de hoy, de actualidad. Y ahora, pues, pasar a los dos temas del día de hoy. Para hoy hemos anunciado que queremos compartir con ustedes dos estudios recientes que se han publicado en Guatemala sobre la situación y la realidad. Una cosa es hablar, como lo hicimos con el abogado, como lo hicimos con la licenciada Julia Desvet, sobre la ley, lo que dice la ley y cómo debería cumplirse la ley. Pero la otra, y siempre es importante para un país como Guatemala,
tener esa posibilidad de saber la situación real, actual. Y para eso se hacen estudios, lo que también le llaman investigaciones. Pues hoy, amigas y amigos, de primera mano, quiero compartir con ustedes en el primer segmento una que se llama Cuando la edad importa. Imagínense ustedes el título del estudio, perdón, Cuando la edad cuenta. Cuando la edad cuenta se llama el estudio. Son datos de denuncias por violación a bebés, niñas y adolescentes en Guatemala. Es una realidad que pues yo mismo me he sorprendido, por eso me atrevo a compartir con ustedes algunos datos de este estudio, porque sabemos que ocurren violaciones en Guatemala, muchas se denuncian, o mejor dicho, muchas no se denuncian, algunas sí se denuncian, pero hoy este estudio que hizo la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a través de la licenciada Ramacini Morales, pues es importante dialogarlo con ustedes, porque ustedes van a ver, es mucha información, es un estudio muy amplio, muy completo, pero quiero matizar con ustedes pues hallazgos, conclusiones, que hay muy buenas, pero quisiera enfatizar con ustedes algunos de los datos importantes que este estudio nos brinda. Tenemos información actualizada, por ejemplo, del departamento de Quetzaltenango, para contarles, por ejemplo, Quetzaltenango está en el lugar 7, 2, 4, 6, 8, en el octavo lugar de casos de violencia sexual en contra de bebés, niñas y adolescentes, seguido de Guatemala. Primero está Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén, San Marcos, Escuintla, Quiché, y luego aparece Quetzaltenango. Tenemos cifras específicas de cuántos casos, de qué edades, porque aquí no estamos hablando hipotéticamente, amigas y amigos. Aquí estamos hablando de denuncias que fueron presentadas al Ministerio Público y que este estudio y esta investigación fueron al Ministerio Público a investigar. Sobre todo, dos cosas que son importantes, amigas y amigos. Uno, la edad de la víctima, que ya van a ver ustedes que es escalofriante enterarse, por ejemplo, por acá tenemos una gráfica que nos hace referencia. Miren ustedes, hay casos de violación de niñas, bueno, de bebés. Tenemos, por ejemplo, aquí un caso de una bebé, de dos bebés de menos de 2 años. Es increíble. De 0 años tenemos 2 bebés, de 3 años tenemos una bebé que ha sido violada por un hombre entre 18 y 22 años. Fíjense ustedes que es una cosa increíble por el tema de las edades, pero bueno, les empiezo a anticipar algunas ideas porque es importante, y lo que menciona el estudio, cuando la edad cuenta, es porque hace referencia a la edad de la víctima, víctimas de 0 años, de 1 año, de 2 años, es escalofriante. Si bien es verdad, amigas y amigos, la mayor parte de violaciones denunciadas en Guatemala entre el año 2017 y 2023 han ocurrido, y ojo con este dato, por favor, amigas y amigos, en la mayoría de violaciones contra adolescentes y niñas en Guatemala denunciadas entre 2017 y 2023 ocurre contra niñas y adolescentes entre 12 y 14 años. Les estoy diciendo que sí ocurre con bebés. Es impresionante suponer que a una bebé de menos de 1 año, de 2 años, le ocurra una violación. Para eso, por supuesto, tiene que haber un agresor, un victimario, un hombre generalmente mayor de edad, que es quien comete este tipo de violación. Pero les digo que en realidad es fuerte y es lamentable, porque la edad en la que más ocurren violaciones que se denuncian es entre la edad de 12 y 14 años. Esto nos da una alerta importante, amigas y amigos, porque recuerden ustedes que también la mayoría de violaciones que ocurren contra niñas y adolescentes, bebés, niñas y adolescentes, ocurren también a partir de agresores que son cercanos a la familia. El hermano, el papá, el padrastro, el abuelo, un tío, en algunas ocasiones un maestro, pero esas ya son menos, digamos, en relación a familiares más cercanos. Así es que, amigas y amigos, mucha atención en este asunto
de los casos de violación que pueden ocurrir y quiénes pueden ser los agresores. Así es que estamos hablando acá de las denuncias que se han presentado sobre violaciones a bebés, niñas y adolescentes de 0 a 14 años. No estamos hablando de una violación a una chica de 17, de 16, sino que aquí estamos específicamente hablando de datos relacionados con víctimas de 0 a 14 años, que es lo que dice la ley, ¿verdad? Toda niña que haya tenido alguna relación sexogenital que tenga entre 0 y 14 años, la ley automáticamente, dirían por ahí, debería considerar que eso es una violación. Por eso la propuesta de ley que hoy va a presentar el diputado Raúl Barrera, porque esa ley plantea que subiría a 16 años. Esto quiere decir que una niña, un adolescente de 14, 15, incluso hasta un día antes de los 16, también sería víctima de violación, a pesar de que ella en algún momento quisiera plantear el consentimiento. A manera de introducción, quiero compartir con ustedes y luego ya pasar en los últimos 10 minutos de este primer segmento a algunas conclusiones y algunos hallazgos que nos da este estudio. Pero quiero leer la introducción del estudio. Dice introducción, Fátima, ¿cuáles eran tus sueños a los 12 años? ¿Qué era lo que te hacía feliz a esa edad? A Fátima le gustaba mucho estudiar y soñaba con ser doctora o profesora algún día, pero su vida cambió en el año 2011. José, un profesor universitario y funcionario público de 53 años de edad, aprovechándose de la confianza que la familia de Fátima le había dado, abusó sexualmente de ella. A los meses vivió una maternidad forzada. Fátima y su mamá lo denunciaron, pero las autoridades nunca lo encontraron. Los contactos de José al interior del estado le ofertaron y desapareció. Le afectaron, perdón, y desapareció. Fátima, 13 años después, sigue buscando justicia. Hoy se encuentra cada vez más cerca de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emita una condena sobre su caso. En Guatemala, la violencia sexual contra bebés, niñas y adolescentes representa un grave problema que continúa sin reducirse. Detrás de estas estadísticas alarmantes se encuentran historias de vida destrozadas y como la de Fátima, cuya infancia fue interrumpida por el abuso y la maternidad forzada. Esta problemática vulnera los derechos humanos, manifestándose en situaciones como embarazos no deseados, no planificados y forzados, lo que puede conducir a conductas suicidas derivadas de violencia sexual, maternidad forzada y uniones de hecho con sus agresores, entre otras. Si bien se cuenta con datos generales sobre esto, poco se ha estudiado acerca de los hombres que ejercen esta violencia, hombres comunes y corrientes, muchas veces cercanos a las familias, como José, que violentan en un contexto de impunidad. Y luego ya el estudio sigue diciendo, por ejemplo, atribuyen, y esto es una nota importante, amigas y amigos, atribuyen, según el estudio, a las principales causas de violencia en contra de bebés, niñas y adolescentes a dos factores importantes. Uno, las relaciones de poder, que tienen también su base en la dos, que es el tema de la masculinidad hegemónica. ¿Qué es la masculinidad hegemónica, amigas y amigos? En 10 segundos se lo voy a explicar. Una masculinidad hegemónica es aquella que ejerce un hombre que es machista, que es autoritario, que es violento, que es agresivo, que humilla. El macho, el clásico, el machista. Hace 2 semanas estuvimos en una actividad con agentes de la policía haciendo un taller en contra de la masculinidad hegemónica, lo que se llama ahora nuevas masculinidades. Y al final del taller, este agente de policía decía: yo no sabía que era un poco machista, dijo él. ¿Se imaginan ustedes que un hombre de 30 años, además agente de la policía, sea capaz de reconocer que es machista y pues ya no lo ve de una manera como orgulloso de serlo? Porque dijo: yo ahora reconozco que soy un poco machista porque hago tal cosa con mi esposa, porque a mis hijas tal cosa. Entonces es importante destruir, y por eso es tan importante educar
a los hombres, sobre todo, en nuevas formas de comportarse como hombres, porque una de las principales formas en las que se traduce el machismo es la violencia sexual. Y entonces ahora podemos entender por qué ocurre mucha violencia sexual en contra de bebés, niñas y adolescentes, y es debido a los patrones de educación y conducta en la que nos han educado a los hombres. Y entonces después resulta que terminamos siendo agresores, porque como bien decía la introducción, amigas y amigos, este caso que estamos viendo de Fátima, pues ocurre con un hombre normal, un profesor universitario, funcionario público. Hemos estado dialogando con hombres, porque uno de los hallazgos, y lo voy a anticipar porque no sé cómo vamos a estar de tiempo más adelante, uno de los hallazgos más relevantes, amigas y amigos, que les voy a compartir antes de seguir con las conclusiones y con las ideas de este informe, es que cada vez en Guatemala ocurre que el rango de edad, la distancia de la edad entre la víctima y el agresor es enorme. Por ejemplo, mira, aquí les voy a contar una historia. Tenemos una historia, vamos a ver, que es Saltenango. A ver, aquí tenemos una historia de un dato de una víctima, no tengo el municipio, pero tengo el dato, que es una víctima de violación de 6 años de edad. O sea, una niña de 6 años de edad fue violada por un agresor que tenía 84 años de edad. Una niña de 6 años violada por un agresor de 84 años. Esto quiere decir, amigas y amigos, que hay una distancia de 77 años. Eso es para el caso de Quetzaltenango. Pero aquí les tengo, por ejemplo, miren este de Guatemala. La nena tenía 8 años y el agresor tenía 86 años. Perdón, el agresor tenía 94 años. Estamos hablando de una diferencia de edades de 86 años. Repito, la víctima, una niña de 8 años, y el agresor, un hombre de 94 años. Este estudio nos refleja bastante, amigas y amigos, así como les acabo de dar un dato importante, que es que la mayoría de violaciones denunciadas ocurren a víctimas entre 12 y 14 años, que no es casualidad tampoco. Los hombres, los machos, los hombres con masculinidad hegemónica, sí encuentran en este tipo de población, las adolescentes, niñas adolescentes entre 12 y 14 años, como la población que más les puede llevar al placer que ellos desean. Es una conducta pues delictiva, sin duda alguna, porque imagínense ustedes, aquí no estamos hablando de unas niñas de adolescentes, acá tenemos, miren este caso, la edad que les dije, en Suchitepeques tenemos una denuncia de una víctima adolescente de 13 años y su agresor tenía 85 años. Ahí estamos en el rango. Pero luego tenemos, le voy a leer víctimas. Víctima de 8 años en Guatemala, víctima de 4 en San Marcos, víctima de 4 en Alta Verapaz, víctima de 6 en Quetzaltenango, víctima de 3 en Sololá, víctima de 7 en Chimaltenango. No puede ser. Miren, esta víctima de Chimaltenango es una niña de 0 años. Su agresor tenía 72 años. Es tremendo, amigas y amigos. Esto lo que nos debería de invitar, sin duda alguna, es a educar a nuestras niñas, o sea, también a nuestros niños, para que no sean en el futuro próximo o lejano agresores, violadores, porque al final pues pareciera que todos los hombres somos potencialmente violadores, pero sobre todas las cosas, amigas y amigos, ustedes que educan niñas, que tienen hijas, que tienen nietas, que tienen sobrinas, que tienen ahijadas, ustedes que son maestras y están escuchando esta mañana el programa, queremos pedirles que por favor eduquen a las niñas desde muy temprana edad. El otro día justamente también trabajando con otro grupo de policías, me decía el policía, sí, pero mire, ¿y a qué edad es recomendable hablar con las niñas y con los niños sobre estos temas? Mire, yo le decía a él, lo más pronto posible. Claro, con una nena de 0 años, ¿dónde estaban sus cuidadores? No puede ser posible que en este caso, como el de Guatemala, que es una niña de 0 años que fue violada por un hombre de 94 años, es probable que él era el que la estaba cuidando.
a lo mejor es el abuelo o el bisabuelo, a él le tocaba cuidarla. No puede ser que pase eso. Pareciera, yo en alguna época de mi vida he estado pensando que un factor de riesgo, amigas y amigos, atentas y atentos, no dejen a las niñas con hombres adultos, y voy a hacer una cosa muy fea, arriba de 60 años, porque resulta que toda la represión y la construcción de relaciones de poder a partir de la masculinidad hegemónica los convierte en potenciales violadores. No estoy diciendo que todos los abuelos de 60 años para arriba van a ser violadores, pero aquí les estoy dando cifras donde tenemos agresores, y con eso creo que vamos a ir cerrando este primer segmento que no alcanzó para mucho. A lo mejor nos vamos a quedar solo el día de hoy terminando de hablar sobre este tema, y en el siguiente programa hablamos del estudio, la encuesta sobre juventudes, que era el segundo que les quería compartir, porque no vamos ni por la mitad de los hallazgos que nos ha dado este estudio, y seguramente, amigas y amigos, ustedes estarán muy interesadas en escuchar qué más información tenemos. Pero solo me he detenido con el tema de las edades. Entonces ya dijimos, bebés de 0 años, bebés de 2 años como víctimas. Pero miren ustedes, los agresores, un agresor de 84 años, uno de 94, uno de 85, 79, 65, 81, 84, 87, 84, 80, 77, 76, 72, 85, 84, 73, 74, 84 y 83. Miren, son 12 casos documentados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 casos documentados. De esos, los agresores son personas, hombres. Yo les diría aquí, el rango que tenemos es, a ver, el menor que tenemos es de 72. No, sí, un hombre de 72 años es el rango menor, y el mayor, ya ven ustedes, tenemos un hombre de 94 años. Un hombre de 94 años violando a una niña de 8, y el hombre de 72 años en Chimaltenango violando a una niña de 0 años. Amigas y amigos, esto es, entonces repito, cuidar mucho a nuestras bebés, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. No quiero entrar en pánico, es un estudio real presentado por alguien muy responsable, que es Flaxo. No es el primer estudio que se presenta en Guatemala en esta materia, amigas y amigos, pero yo hoy no quería dejar pasar este espacio que ha sido muy importante para muchos temas que hemos levantado, que hemos planteado en el programa y que después han tenido eco en otras esferas. Y pues este estudio, sin duda alguna, nos refleja que a nuestras bebés, a nuestras niñas y a nuestras adolescentes hay que cuidarlas. Por eso el título del estudio, amigas y amigos. El estudio se llama Cuando la edad cuenta, y son datos de denuncias por violación a bebés. Quiero dejarla por ahí en este primer momento. Cuidémoslas a todas, porque de todas las edades son vulnerables a agresores sexuales, a violadores, que como decía la introducción, somos hombres normales, comunes y corrientes, que en cualquier momento vemos la ocasión, las condiciones que están dadas por la vulnerabilidad, por la falta de cuidado de la víctima, y entonces pues se convierten en violadores. Luego, si hay denuncias o no, y entonces vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarles 2 ideas importantes. Las violaciones a las niñas entre 12 y 14 años son muy recurrentes, son el rango en el que más les ocurren, cometidas por hombres mayores de edad. Y el segundo dato importante, amigas y amigos, que hemos abordado en esta introducción de este programa del día de hoy, es en relación a la edad. Cada vez, la conclusión que da el estudio es, cada vez hay más menores son las víctimas y más mayores son los agresores. Amigas y amigos, vamos a ir a la pausa del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos, y al volver profundizaremos en los hallazgos y en las conclusiones de este estudio presentado recientemente, ahora en 2024 por Flaxo, que se titula Cuando la edad cuenta, y que presenta información estadística de denuncias presentadas por violación a bebés, niñas y adolescentes. Ya volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos.
Es un verdadero gusto, amigas y amigos, estar de nuevo con ustedes después de la pausa comercial de Radio La Voz de Colomba. Y esta mañana, conversando, dialogando, reflexionando, compartiendo con ustedes un estudio reciente de 2024 realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, a través de la licenciada Ramacini Morales, quienes se dedicaron a recopilar toda la información que había sobre casos denunciados, sobre denuncias presentadas ante las autoridades competentes, básicamente el Ministerio Público, entre los años 2017 y 2024. Ya les hemos presentado a ustedes el tema de las edades donde hay más frecuencia de violaciones. Les presentamos también los departamentos. Quetzaltenango está en el lugar 8, pero antecedido por Guatemala, por Alta Verapaz, por Quiché, ¿verdad? Que es ya molesto tener que estar diciendo cuáles son los departamentos donde más recurrencia hay de casos de violencia sexual en contra de bebés, niñas y adolescentes, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén, San Marcos, Escuintla, Quiché, Quetzaltenango, Izabal, y luego ahí sigue la lista de departamentos. Y luego lo que hablábamos, el tema de las edades de las víctimas, que cada vez son más menores, ¿cómo decirlo, verdad? Cada vez son más bebés, más niñas las víctimas de violencia sexual, y cada vez los agresores pues están arriba de los 70 años, y en el documento, en este informe, se presentan estadísticas donde hay agresores de arriba de 90 años, ¿verdad? Tenemos este agresor acá donde tiene 94 años, otro agresor por acá que tenemos de 83, 84 años. Así es que ya les hemos compartido esta información, amigas y amigos. Repito, es un estudio presentado por Flaxo que se denomina ¿Cuándo la edad cuenta? Es un estudio reciente que estamos compartiendo con ustedes. Vamos en este segmento, amigas y amigas, a compartir, porque si les ha sorprendido los departamentos, si les ha sorprendido la edad en la que mayormente ocurren violaciones, que es entre 12 y 14 años, por hombres mayores. Hombres, fíjense ustedes qué interesante, porque la mayoría de violaciones que ocurren entre 12 y 14 años son por hombres entre 18 y 27 años. O sea, eh, pareciera que dijéramos, bueno, hay que cuidarnos de los de 70 para arriba, pero ahora resulta que también hay que cuidarse de los de 18 a 27. Finalmente es una pena, amigas y amigos, pero en esta masculinidad hegemónica, como le llaman, que es este tipo, este típico hombre macho, que pareciera que es un depredador y es un violentador sexual automático, digamos, porque el hallazgo 2 de este estudio nos dice que los hombres jóvenes entre 18 y 27 años son mayormente sindicados por violación a adolescentes entre 13 y 14 años. Oigan esto, 5 de cada 10 casos, o sea, la mitad de denuncias de violación cometida por estos jóvenes entre 18 y 27 años son desestimadas o archivadas, y únicamente 1 de cada 10 casos recibe sentencia. Este hallazgo es impresionante, amigas, porque nos dice primero que los hombres entre 18 y 27 son los que más cometen violaciones contra adolescentes de 13 y 14 años. Eso es una violación, solo por la edad. Ahora sería 16, pero 13, 14 es violación en automático. Pero ¿qué dice? La mitad de estos casos, el Ministerio Público y el juzgado las han desestimado o las han archivado. Y solo 1 de cada 10 llega a sentencia. Es importante resaltar que en estas denuncias de violación por agresores entre 18 y 22 años, existen 7 casos con estado de conciliación. No puede ser, con adolescentes entre 13 y 15. ¿Qué hacen, amigas y amigos? Lo que hacen es que van al juzgado, una cosa que debe ser una arbitrariedad, porque estos casos deben perseguirse, como lo dice la ley de violencia sexual, explotación y trata. Esos casos deben perseguirse por cuestión pública, de oficio. No es necesario ni siquiera que haya una víctima que esté pues dando permanentemente su denuncia. Entonces, estos casos deben seguirse de oficio. Esto significa que el Ministerio Público no podría aceptar ni desestimarlos ni archivarlos, sino que con la sola declaración primera que diera la víctima
más otros estudios que pudieran haber hecho de pruebas científicas, sería suficiente. Pero lo que nos dice este estudio es que 1 de cada 10 casos llegan a sentencia. Esto nos lleva a otro gran problema, porque en este estudio, amigas y amigos, hay una pregunta que hacen que es: ¿a quién protege el sistema de justicia? Y yo, amigas y amigos, quiero compartir con ustedes esta reflexión, que quiero que se la queden ustedes, porque ¿a quién debería proteger el Estado? Ustedes, amigas y amigos que escuchan este programa Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colombia, ¿a quién deberíamos proteger prioritariamente? Porque según el estudio, y en la pregunta de ¿a quién protege el Estado en casos de violencia sexual contra bebés, niñas y adolescentes?, se plantea un dilema ético que no sé, porque coloca a las víctimas, bebés, niñas y adolescentes, que son una población prioritaria a nivel mundial en temas de derechos de la niñez y la adolescencia, cuando hay desastres, cuando hay catástrofes, cuando hay emergencias, a las primeras que hay que rescatar o hay que proteger es a las niñas, niños y adolescentes. Esa es una cosa que nadie discute y nadie cuestiona. Pero acá también se plantea, y hay casos donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la sobrepoblación que hay en las cárceles de Guatemala, ha pedido que se tenga en consideración a hombres mayores de 60 años que hayan sido condenados por cualquier delito, que no vayan a la cárcel. Entonces, si un abuelito de 75 años, de los que aparecen acá mencionados, que algunos sí fueron condenados, por ejemplo, a ver, aquí dice que fue sentenciado en el caso de Chimaltenango, el violador de 72 años a una bebé de 0 años, él sí fue condenado, sentenciado, pero como tenía 72 años, pues no lo llevan a la cárcel. Repito, por disposiciones, medidas que ha tomado la Corte Interamericana, que ha sugerido que a los adultos mayores no se les lleve a la cárcel, sino que se les pues dé una pena sustitutiva. Esto quiere decir, básicamente, sería probablemente estar en su casa como una prisión domiciliar. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿a quién protegemos? ¿A las niñas, niños, adolescentes, bebés de agresores, de ser víctimas de violencia sexual, o a los agresores, que son adultos mayores, que si bien es cierto, pues son adultos mayores y el adulto mayor también merece una consideración especial? Yo pensaría que debería dejar de tener esa consideración especial al momento en el que se convierte en un delincuente. Yo sí digo que a todos los adultos mayores de 60 a 65 años para arriba hay que tenerles las consideraciones propias de la dignidad de un ser humano. Pero cuando esta persona, adulto mayor, hombre, de 65, 70, 80, hasta 90 años, se convierte en un agresor sexual, inclusive sentenciado, hubo pruebas suficientes para condenarlo, la cosa se pone un poco más complicada. Pero la pregunta es, ¿a quién defiende el Estado? El Estado debería defender, en primer lugar, a las bebés, niñas y adolescentes. Y si el hombre cometió delito, pues que cumpla lo que tenga que cumplir donde deba hacerlo. Eso debería ser así. Otro hallazgo importante, amigas y amigos, que presenta este estudio es que dice que entre 2017 y 2023 se registran en promedio 3 denuncias al día por violación de niñas entre 0 y 14 años por hombres mayores. Repito, este dato no es menos importante, amigas y amigos, porque si bien es cierto, muchas violaciones sexuales no se denuncian, también es cierto que según este estudio, entre 2017 y 2023 se registraron un promedio de 3 denuncias diarias a niñas entre 0 y 14 años por hombres mayores de 18 años. Ese es un dato importante porque quiere decir que diariamente se estaban presentando 3 denuncias de violación a niñas entre 0 y 14 años cometidas por hombres mayores de 18 años. Un dato no menos relevante. Otro dato importante, amigas y amigos, es acá que les comparto. Dice, los hombres adultos de 28 a 57 años, se recuerda que hemos hecho la de 18 a 26, que es un rango que violan a adolescentes entre 12 y 14 años,
y luego ya tenemos el de los 60, 70, 80, 90, que también han cometido violaciones. Pero en este caso dice, los hombres adultos de 28 a 57 años enfrentan denuncias de violación a niñas de 0 a 10 años, superando considerablemente las edades. ¿Se dan cuenta ustedes? Otra vez vuelve a aparecer hombres entre 28 y 57 cometiendo violaciones a niñas, a bebés, entre 0 y 10 años. Acá está el rasgo que les decía yo. Los hombres en la etapa de vejez de 58 años en adelante están mayormente involucrados en casos de violaciones, oigan esto, a adolescentes de 12, 13 y 14 años. Y aunque pocas, también hay denuncias contra niñas de 0 a 5 años. O sea, aquí hace referencia a que hombres en la etapa de vejez cometen violaciones también, como aquellos patojos de 18 a 27, 28, que lo voy a decir muy feo, pero su población favorita para cometer la violación son adolescentes entre 12 y 14. Así es que esto nos alarma de doble manera. Primero, hay que cuidar a nuestras patojas de 12 a 14 años. Repito, no es el tono en el que debería decirlo, pero es la manera como hay que hacerlo. Hay que cuidar a las patojas de 12 a 14 años porque hombres mayores de 18 años, entre 18 y 29, pero también hombres mayores de 58 años, están al acecho de ellas. Así es que mucho ojo, mucho cuidado a estas niñas adolescentes de 12 a 14 años. Sin duda ya había que haberlas educado en que nadie las puede tocar, que nadie las puede obligar, que su cuerpo es sagrado, digamos, y que nada, ni siquiera con su consentimiento, porque ya ven ustedes que muchas veces a través, lo vimos en el tema de la trata, a través de engaño, los famosos sugar daddies, que empiezan a dar regalos y con eso se ganan la voluntad de las niñas. Esto tampoco se vale, porque finalmente, si también la ley se amplía, ahora también las de 16 años también serían víctimas de una violación. Aquí dice que se identificaron 10 casos de denuncias por violación de agresores mayores de 70 años. Oigan esto, 19 casos confirmados, comprobados, de hombres mayores de 70 años. O sea, en un periodo de vejez de su ciclo de vida, donde la brecha entre la víctima y el agresor tiene una edad entre 70 y 86 años. Cabal lo que les acabo de decir, ¿verdad? No, una víctima de 2 años con un señor de 88 años. No, miren, esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice que se identificó un conflicto de... bueno, miren, hay otra cosa interesante que dice este estudio y luego ya vamos a pasar a las conclusiones porque también el tiempo se nos ha ido. Este estudio también menciona algo que es importante, amigas y amigos. Quería encontrar la nota porque dice que... Vamos a ver si la tengo por aquí marcada yo. Dice que hay muchos casos en los que está ocurriendo que las víctimas son... Vamos a ver si lo consigo acá. Tengo aquí mis anotaciones, pero bueno, mientras les voy contando. La historia que les quiero contar es de muchas niñas que son víctimas en repetidas ocasiones. O sea, ¿qué les quiero decir? Una niña que fue agredida sexualmente lo es por 5 o por 6 agresores distintos. Esa es una cosa... Aquí está, aquí la tengo. A ver, lo voy a leer tal cual porque dice... Entre otros hallazgos, que también se evidencia, por un lado, denuncias de violación a una víctima por muchos agresores. O sea, una niña, una adolescente, que fue violentada sexualmente por muchos agresores. A partir de la interpretación, se pueden mencionar ejemplos, oigan como un caso en Zacatepeques, donde pareciera haber una víctima de 14 años, oigan, esto es tremendo, una adolescente de 14 años que fue violada, recuerden que la edad todavía la protege y cualquier hombre que tenga relaciones sexuales con alguien de 14 para abajo, según la ley actual, es un violador, dice, y 5 agresores, uno de 14 años, uno de 18, uno de 19, uno de 22 y otros en registro de edad, que todos fueron sentenciados por el delito de violación y violación agravada. ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces, como este caso, la violación sexual en contra de esta niña no fue de un agresor. Hubo 5 agresores,
uno de 14 años, otro de 18, 19, 22 y uno sin registro de edad, que también abusaron sexualmente de esta adolescente. Luego dice, por otro lado, se identifican denuncias de violación a varias víctimas por varios agresores. Y menciona un caso en Guatemala que dice que parece haber habido 2 víctimas de 13 y 14 años y al menos 10 agresores con edades entre 18 y 39 años. O sea, un primer caso de una víctima 5 veces por 5 agresores distintos había sido violada sexualmente. Y el segundo caso que nos menciona y que son hallazgos interesantes para que ustedes tengan las dimensiones del problema, el segundo caso es en Guatemala, donde hay 2 víctimas, niña de 13 y 14 años, y por lo menos hay 10 agresores de estas 2 niñas. O sea, estas 2 niñas fueron agredidas por 10 hombres entre las edades de 18 a 39 años. Aquí no parecen casos de la vida cotidiana. Aquí seguramente, probablemente, la niña es objeto de trata, probablemente de parte de la mamá la vende, como decimos en los barrios, ¿verdad? La mamá la vende, la mamá la prostituye, y entonces por eso es que ocurrió este tipo de violencia sexual en contra de esta niña en este lugar. Vamos a ir con los últimos hallazgos porque pues se nos está acabando el tiempo y quiero terminar con algunas ideas centrales. Acá está, por ejemplo, dice los 5 departamentos con mayores registros de denuncia por violación a víctimas de 0 a 14 años, y ya lo que dijimos, ¿verdad? Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén, San Marcos. En el lugar 8 está Quetzaltenango. Según el enfoque territorial, dice, los altos porcentajes de agresores por departamento evidencian la necesidad de realizar intervenciones específicas con hombres jóvenes entre 18 y 27 años, en Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz, también en El Progreso, Zacapa y Jutiapa, y también en la región oriental, Santa Rosa, Jutiapa y Zabal, pero también en Quetzaltenango, Retaluleu y Chimaltenango. Esta recomendación es importante, amigas y amigos, porque nos está exhortando a que se trabaje con hombres. Y habla aquí de la edad de hombres entre 18 y 27 años, porque son agresores sexuales actualmente en este país. Y por último, quisiera compartir con ustedes, amigas y amigos, esta mañana que estamos dialogando sobre un tema pues que no es muy agradable, pero es información importante que quería compartir. Les invito a quienes tienen acceso a internet a que puedan buscar el estudio. Repito, el estudio está en redes sociales, y si no, pues por alguna vía a través de Ciprevica y de Radio La Voz de Colomba lo podemos compartir. Yo se lo voy a compartir a las compañeras de Radio La Voz de Colomba para que ustedes puedan tener el estudio completo. El estudio completo pues tampoco son más de 50 páginas, y que pues si ustedes tienen interés en profundizar y en aterrorizarse, porque finalmente no deja de dar miedo esta sensación de peligro y de vulnerabilidad en contra de nuestras niñas, de nuestras bebés y los adolescentes, porque sí son, como diríamos en términos muy vulgares, sí son víctimas, son carne de cañón para estos agresores sexuales que, como repito y como lo dice el estudio, son hombres comunes y corrientes, no son violadores en serie, no son hombres que están metidos en una pandilla, son hombres que viven la vida cotidiana, trabajan, estudian, son adultos mayores que ya están al cuidado de una hija, de una esposa, y que en cualquier momento se convierten en violadores sexuales. El documento se llama Cuando la edad cuenta, fue presentado por la Facultad Latinoamericana, la Flaxo, y pues su autora es la licenciada Ramacini Morales. Ahorita les doy el nombre completo de ella, entonces para que ustedes lo tengan y pues puedan consultar toda la información. Yo me atreví a darles algunas cifras que me parecieron a mí escalofriantes. La investigadora es la licenciada Ana Lucía Ramacini Morales, y el estudio fue presentado en 2024. Conclusiones. 4 conclusiones presenta el estudio. Las voy a resumir en estos 2 minutos que nos quedan. El primero tiene que ver con la edad de la víctima. Es alarmante, es preocupante, pero sobre todo también es importante, y como una conclusión, que hayan 3 denuncias diarias. Esto quiere decir que a diario están ocurriendo violaciones,
y que las 3 denuncias diarias que están llegando a ser presentadas ante los tribunales de justicia, donde el agresor es mayor de 18 años, es un dato alarmante. Entonces, importante, la brecha etaria entre la violencia sexual de las víctimas y los agresores hace referencia a la masculinidad hegemónica. Oigan esto, porque esto es central. ¿Dónde? O sea, ¿cuál es el fundamento de la masculinidad hegemónica? Donde la apropiación de los cuerpos de bebés, niñas y adolescentes se percibe como natural. Y no es posible que se siga concibiendo así, que un adulto, un hombre mayor, es capaz de poseer a una bebé o a una niña o a un adolescente, porque así es, porque es la naturaleza. Ella es mujer, yo soy hombre, y entonces me aprovecho sexualmente de ella. Una primera conclusión. La segunda conclusión tiene que ver justamente con lo que les decía yo, las variaciones de edad, 12, 13, 14 años, y luego esto de los 70, 86 años, que son rasgos importantes, pero que hay que tener mucho cuidado con las bebés, porque también hay casos de violación sexual a bebés de 0 a 4 años, que es una cosa espeluznante, ¿verdad? La conclusión número 3 habla de los departamentos con mayor incidencia, ya lo conversamos con ustedes. Es urgente implementar estrategias de educación integral en sexualidad. Sin duda, no hay otra manera de prevenir esto. Hay que prevenir la violencia y hay que educar en sexualidad. Si no hacemos las dos cosas, estas cifras se van a seguir incrementando. La denuncia es una buena cosa que debe pasar, pero lo que no debe pasar es los casos. Cuando se denuncia, pues ni modo, ya corresponde al sistema de justicia aplicar la ley. Pero lo que debería pasar es que no deberían pasar este tipo de casos. Y por último, pues dice que en cuanto a los delitos de violación, etcétera, se evidencia falta de claridad en los registros de las autoridades competentes para identificar la prevalencia, siendo menores de 14 años, y para conducir de manera adecuada las denuncias de una efectiva investigación. Esto corresponde al Ministerio Público. Bueno, amigas y amigas, de esta manera estamos terminando con el programa del día de hoy. Les invito a estar atentas, a educar a nuestras niñas, niños y adolescentes en materia de sexualidad, a nuestros varones, niños y adolescentes, a destruirles esta masculinidad hegemónica que los hace creer que son dueños de cuerpos de mujeres y que con esa convicción es que después se convierten en violadores sexuales. Y ya ven ustedes que hombres entre 18 y 24, hombres de 70, 80, 90 años. Así es que la tarea está en nuestras manos, amigas y amigos. Espero que este programa haya sido de mucho interés y de mucha información importante. Atentas y atentos, cuidémonos y no dejemos de cuidarnos. Hasta la próxima, amigas y amigos. Fue un gusto compartir con ustedes. Gracias por su audiencia y su sintonía. Nos encontramos la próxima semana, si así Dios lo permite. Hasta la próxima. Saludos.